Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me indica qué fortalezas ha identificado en su práctica pedagógica? Bueno, entre las fortalezas identificadas en mi práctica pedagógica, le puedo señalar que elaboro con responsabilidad mi planificación y de acuerdo con las competencias que requieren lograr mis estudiantes. Otra fortaleza es que me preocupo, ¿no?, por promover un clima de respeto en el aula con mis estudiantes y entre mis estudiantes. Bien, profesora, díganos ahora, ¿de qué manera estas fortalezas, ¿no?, que ha identificado en su práctica pedagógica le permiten orientar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes de EBR primaria? Bueno, mis fortalezas me hacen una mejor docente y eso permite que llegue de mejor manera a mis estudiantes y que además pueda proponerles actividades que les permitan alcanzar los aprendizajes esperados. Bien, profesora, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bien, vamos a dejar ahí esta primera simulación, bien, y vamos a realizar el comentario referido a esta primera simulación. Comentarles pues que aquí, en esta simulación, el comité plantea las dos primeras preguntas, ¿no?, orientadoras de la guía de entrevista que corresponde al criterio reflexión sobre la práctica pedagógica, ¿no? Y en primer lugar, pues el comité le consulta al postulante sobre las fortalezas que ha identificado en su práctica pedagógica, ¿no? Al respecto, el postulante menciona dos fortalezas. Por un lado, la planificación que elabora de manera responsable, ¿no?, y de acuerdo con las competencias que sus estudiantes requieren lograr. Y por otro lado, ¿no?, menciona su preocupación por promover un clima de respeto en el aula, ¿no? De acuerdo con las indicaciones de la guía de entrevista, pues les comento que si el postulante menciona menos de 3 fortalezas, el comité debe, ¿no? Debe, como es el caso, porque mencionó solo 2 fortalezas, y si menciona menos de 3, como es el caso de ahora, el comité lo que tiene que hacer es preguntarle si ha identificado otras, ¿no? Y recién, si el postulante responde que no identifica otras fortalezas, el comité pasa a la siguiente pregunta, pasa a la otra pregunta. Bien, en este caso, entonces, el comité debió plantear una repregunta, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta que se planteó, el postulante brinda una respuesta general, ¿no? Brinda una respuesta general sobre cómo sus fortalezas le permiten orientar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Observamos entonces que el postulante no hace mención específica a las fortalezas identificadas en su práctica pedagógica que mencionó como respuesta en la primera pregunta, ¿no? Y tampoco explica cómo cada una de ellas le permiten orientar o mediar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Bien, entonces, al respecto, el comité podría haber planteado una repregunta para profundizar en las respuestas brindadas por el postulante, buscando que la respuesta se vincule con lo respondido por el postulante en la primera pregunta sobre sus fortalezas. Sin embargo, pasó a la siguiente pregunta sin recoger la información necesaria, ¿no?, la información requerida.